Buenas tardes, gracias. Te voy a invitar que abras conmigo el libro de Colosenses. Josué, ¿puedes poner primero la foto de Caleb? Estamos contentos que Caleb va a ir a Aguaviva. Estoy buscando un modelo para ropa de hombre, así con lentes oscuros, que pudiera ir y encontramos uno. No te creas, Caleb, no sé dónde estás, pero estamos contentos que vas a ir. Chris y Lili, me da gusto verlos. Yo sé que vinieron. ¿Vienen un grupo con ustedes o vienen? ¿Cuántos son? Oh, ok, no de family. Yo sé que Donato me dijo que estaban construyendo una casa para una familia en necesidad, pero me da gusto verlos. Y por lo visto vinieron muchos parientes este fin de semana, ¿verdad? Porque algunos se fueron al party con los parientes. Vamos a empezar hoy un pequeño estudio sobre el libro de Colosenses. Lo estuve leyendo hace unos meses y quiero compartir unas cosas que captivaron mi corazón al estarlo estudiando. No va a ser un estudio profundo de todo el libro, sino vamos a enfocarnos en estudiar a Jesús en el libro de Colosenses. Y hay un versículo en Colosenses 1, versículo 18, que al final dice, hablando de Jesús, dice: Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Entonces, por eso se llama este curso el número 1, porque Jesús es el primero en todo. Y queremos aprender a que Él sea el primero en nuestra vida. ¿Y qué significa eso para nosotros? Señor, pedimos espíritu de revelación en el conocimiento de ti. Pedimos que al ver tu palabra y al tener a tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía a la verdad, pedimos que podamos conocer más a Jesús, que podamos acercarnos a ti en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Si quieres el otro. Había dos amigos, hombres de negocios, y los dos decidieron poner un local para cambiar dinero. Entonces empezaron sus negocios, rentaron, adaptaron, contrataron gente y ya estaban listos para empezar su negocio de cambios. Entonces contrataron empleados y les dijeron a los dos que algo muy importante era entrenar a los empleados en distinguir entre billetes falsos y billetes verdaderos. Entonces los dos amigos hicieron caso y el primero hizo un plan. Él tenía 3 empleados y los sentó y por 2 o 3 días les dio un estudio intensivo, y lo que hizo este hombre es de que consiguió expertos en billetes falsos y consiguió muestras de diferentes tipos de billetes falsos y puso a sus empleados a estudiar cómo son los billetes falsos. Y les dijo: miren, pues este billete lo hacen así, asá, y puedes ver que es falso porque no tiene esta línea acá, y se ve poquito diferente, y siéntelo. Y este otro es falso, pero es diferente. Y le enseñó todo tipo de billetes falsos. Tuvieron su estudio intensivo, y ya estudiaron súper bien todos los billetes falsos. El otro dueño hizo algo diferente. Juntó a sus empleados, también tuvo un estudio intensivo, pero no metió ni un solo billete falso. Les dio un billete verdadero de cada tipo, de 500, de 200, de 100, de 50, y les dijo: siéntanlo, conózcanlo, pálpenlo, véanlo, estudien cómo es, estudien el verdadero, el verdadero. ¿Cuál estrategia crees que funcionó mejor? El verdadero. ¿Por qué? Porque los que estudiaron el falso, estudiaron tantos tipos de falso que cualquier billete ellos creían que iba a ser falso. No distinguían entre lo verdadero y lo falso, sino que todo se le hacía como que ese podía ser falso. Pero los que estudiaron el verdadero se acostumbraron a lo verdadero, y al momento de un billete falso, aunque quizás no sabían cómo lo hicieron o qué, pero algo se sentía mal, algo estaba diferente a lo verdadero. El libro de Colosenses es así. El libro de Colosenses, la iglesia en una ciudad llamada Colosas, era una iglesia verdadera y tenía el evangelio verdadero. Sin embargo, empezó a meterse una doctrina falsa, y no sabemos exactamente cómo era la doctrina, pero
parece que era una mezcolanza de ideas raras, y algunas de las cosas que estaban metiendo doctrinas falsas diciendo que Jesús no era Dios y otras cosas semejantes. Entonces, en la epístola de Pablo a los Colosenses, Pablo no habla mucho sobre lo falso, no habla mucho sobre la doctrina falsa, no se mete mucho en los detalles, por eso no sabemos exactamente qué estaba pasando, pero Pablo les habla mucho de lo verdadero. La epístola de los Colosenses habla acerca de Jesús y habla mucho acerca de Jesús. Pablo no comenzó la iglesia en Colosas, sino la comenzó otra persona llamada Epafras, que no sabemos mucho de él, pero él fue el que inició la iglesia. Doctrinas falsas se estaban infiltrando y mi papá me mandó esta cita de un maestro muy bueno que se llama Derek Prince. Derek Prince dice que Efesios es la epístola de la iglesia en Cristo y Colosenses es la epístola de Cristo en la iglesia. El libro de Colosenses habla de Cristo, mucho. Cristo, 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 a cada rato ves Cristo. Hoy en la mañana estaba contando, en los primeros 2 capítulos de Colosenses aparece la palabra Jesús o Cristo o una referencia como Él es la imagen del Dios invisible. Referencias a Jesús o a Cristo 45 veces en los primeros 2 capítulos de Colosenses. Hay 52 versículos y 45 veces aparece Cristo, Cristo, Cristo. Toda la epístola está saturada de Jesús. Si resumiéramos el libro de Colosenses, lo podemos resumir en 3 palabras: Cristo, Cristo, Cristo. De eso se trata de principio a fin. Y yo quiero que estudiemos un poquito, como dije, no todo el libro, pero que aprendamos acerca de Jesús en esta epístola de Colosenses. Y quiero que veamos, si puedes abrir a Colosenses capítulo 2 y el versículo 7. Colosenses 2, 7. Este fue el verso que al estarlo estudiando hace unos meses me brincó y captó mi atención. Entonces, Colosenses 1, 18 ya dije que menciona que Jesús es el primero en todo. Ahora, Colosenses 2, versículo 7, voy a leer desde el 6. Dice así, Colosenses 2, 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor? Levanta la mano. Ok. Recibir a Cristo como Señor habla de hacernos cristianos. Lo recibimos como nuestro Señor. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, esto viene para nosotros los cristianos. Dice verso 6 que debemos seguir sus pasos. Y luego versículo 7 dice que hagamos 2 cosas y luego nos habla de 2 recompensas cuando las hacemos. Vamos a leer Colosenses 2, 7. Dice, estoy leyendo la nueva traducción viviente que me gusta mucho cómo traduce este verso. Dice, arraíguense profundamente en Él. ¿En quién? En Cristo. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Otra vez, ¿sobre quién? Esos son los 2 mandamientos. Y esto fue lo que me llamó la atención. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Arraíguense profundamente en Él. Sabemos que un árbol es tan fuerte como lo son sus raíces. Y los árboles que tienen raíces por encima fácilmente pueden ser sacudidos o pueden salir con un viento fuerte, etc. Y los árboles más fuertes, los más viejos, tienen raíces muy profundas, se alimentan de agua de tierra más profunda. Entonces, aunque esté seca en la superficie, pueden encontrar agua. Y están fuertes, están sólidos. Entonces, Colosenses 2:7 dice que como cristianos debemos estar arraigados profundamente, ¿en quién? En Cristo. Y luego que edifiquemos nuestra vida
toda nuestra vida sobre Él. Entonces yo, al estar estudiando, me detuve aquí y me pregunté, ¿qué significa arraigar nuestra vida en Jesús? ¿Qué significa edificar toda mi vida sobre Él? Y no creo que está hablando aquí de recibir a Cristo, porque el versículo anterior dice, ok, ya recibieron a Cristo, ahora hagan esto. Todos los que somos cristianos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero yo estaba preguntándome, ¿realmente mi vida está profundamente arraigada en Él? He echado raíces en Jesús. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa echar raíces en Él? ¿Qué significa que toda mi vida esté edificada sobre Jesús? No tengo la respuesta total, pero esa pregunta la he traído dando vueltas por un par de meses. Y no estoy seguro que sé la respuesta correcta, o más bien estoy seguro que no sé la respuesta completa, pero yo creo que podemos aprender parte de la respuesta. Yo creo que parte de la respuesta lo podemos entender así. ¿Qué significa que toda nuestra vida esté arraigada y cimentada en Jesús? Allá en Aguaviva, yo tengo celos de ustedes, porque justo nos fuimos del Porvenir cuando llegó el buen internet al Porvenir, ¿verdad? Por fin llegó Infinitum y nosotros nos fuimos. Y allá en Aguaviva tenemos un sistema de internet así súper complicado, de que hay unas antenitas arriba de un techo y hay unas antenitas en una casa en Ensenada y las apuntan y la señal se manda para acá, pero funciona como el 60% del tiempo, pero cuando funciona no funciona muy bien y bueno, es un rollo. El chiste es que la semana pasada se nos fue el internet y fue una prueba para mi esposa y para mí sobre la paciencia, sobre estar frustrados ahí porque me cayó el 20 y algunos van a identificarse con esto. Me cayó el 20, ¿qué tanto de lo que hacemos, hablando personalmente o en la oficina ahí, qué tanto de lo que hacemos está edificado sobre el internet? Entonces nos fue el internet en la oficina por 2 días. Era chistoso porque hay como 6 personas en la oficina y se convirtió en una oficina como de zombies, porque veías a personas así sentadas frente a su computadora esperando, porque da vuelta y un circulito, no, frum, frum, pero no llegaba. Entonces veías a personas así como sentadas, nomás viendo la computadora, pero sin escribir nada. Yo estuve ahí medio día esperando y tratando y mandando un correíto y no se mandaba, y una frustración, pero no hallábamos qué hacer. Ahí estábamos sentados y pues yo me salí de la oficina y busqué, moví unos sillones y me puse a decorar ahí, a mejorar el trabajo de decoración de Lul. No te creas, Lul. Ahí busqué en qué entretenerme, ¿verdad? Porque no había internet. Y todos los de la oficina que usamos internet estábamos igual. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo y la manera que hacemos el trabajo está basado en internet. Necesitamos mandar correos, necesitamos checar páginas, compramos cosas por internet, platicamos por internet, hasta hablamos por teléfono, por video, todo es por internet. Se nos va el internet y se para todo. Yo creo que algo así significa que toda nuestra vida esté edificado en Él. Jesús es la piedra angular y probablemente hemos escuchado que cuando iban a construir en tiempos bíblicos con piedras, la piedra angular era la primera que ponían, marcaba el ángulo, marcaba cómo iba a ser la base de toda la construcción y el resto de la casa se construía sobre eso. Entonces dice Colosenses 2:7 que toda mi vida esté edificada sobre Jesús. Y honestamente yo me puedo dar cuenta que no estoy haciendo eso. Algunas cosas sobre mi vida sí están construidas sobre Jesús. Por ejemplo, mi adoración, en la iglesia, leer la Biblia, ese tipo de cosas espirituales es más fácil que las construyamos sobre Jesús. Pero me es muy fácil otras cosas hacerlas como a mí se me da la gana.
la manera en que gasto mi dinero, la manera en que me comporto en mi casa, la manera en que lo que hago con mi tiempo libre, la manera de entretenimiento, de ver una película, de otras cosas, me doy cuenta que muchas cosas en mi vida no las estoy arraigando en Él. Y Colosenses 2:7 no dice, pues cuando vayas a la iglesia, edifícate sobre Jesús y ya en tu casa haz lo que quieras. No, dice, toda tu vida está edificada sobre Jesús. Voy a leerlo otra vez. Entonces, 2 mandamientos que ahí están es que nos arraigamos profundamente y que edifiquemos sobre Jesús. Y luego dos bendiciones, 2 resultados que vienen. Uno es que vamos a tener una fe firme y 2 es de que vamos a tener una buena actitud, vamos a estar rebosando de gozo. Voy a leer otra vez Colosenses 2:7. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. 2 mandamientos, 2 beneficios. Los mandamientos son arraigar y edificar. Los beneficios son una fe fuerte. Necesitamos una fe fuerte. ¿Qué tan fuerte es tu fe? Yo he sido parte de esta iglesia por, yo creo, unos 34 años. Cuando tenía 2 años llegamos al Porvenir y estaban echando los cimientos la hermana Lolis y Alfonso Topete y algunos se acuerdan de ese tiempo. Y a través de los años yo he visto muchas personas entrar a la iglesia y muchas personas salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque demasiadas personas no han tenido una fe fuerte. Y algunos, quizás tú estás aquí y quizás tu fe está fuerte. No necesitamos nada más que la fe de mis papás y la fe de los líderes de la iglesia y de los que están ministrando sea fuerte. Necesitamos una fe fuerte todos. ¿Por qué? Porque si nuestra fe no es fuerte, somos como un árbol que el viento, ¿cómo se dice?, desarraiga, que sale. Y podemos recibir a Cristo en nuestro corazón y empezar a venir a la iglesia, pero demasiadas veces, y hemos visto la historia con jóvenes, con adultos, con familias, con niños, que llegan un tiempo, ese tiempo puede ser un mes o puede ser un año, 5 o 6 años, y poco a poco se nos van. ¿Por qué? Porque no está fortalecida su fe. Y es trabajo mío tener una fe fuerte y es trabajo tuyo que tu fe sea fuerte, pero también es nuestro trabajo como comunidad, como iglesia, que somos fortalecernos y echar raíces en Jesús. Eso nos va a dar fuerza. Necesitamos tener una fe fuerte con respecto a las enseñanzas. Cuando, regresando a la ilustración del principio de los billetes falsos y verdaderos, un cristiano que conozca a Jesús, o sea, que su vida está edificada sobre Jesús, que estamos con raíces en Jesús, cuando viene una doctrina falsa, algo que huele mal, algo que se parece a la verdad pero no lo es, lo podemos distinguir. Y vienen tocando los testigos de Jehová y te hablan del paraíso y te hablan de que Jesús en realidad no era un Dios, simplemente fue un hombre. Y tú puedes oler ahí, no, algo está mal aquí. O pueden venir los mormones y pueden tener iglesias bien bonitas, ¿verdad? Ojalá los cristianos tuviéramos iglesias como los mormones, pintadas con zacate y con canchas de básquetbol y ordenados y todo. Y llegan los elders con su gafetito. Y pueden venir con algunas cosas bíblicas y otras cosas no. Y si tu fe es fuerte, vas a poder distinguir entre una y la otra. Un cristiano, una característica que Colosenses va a enfatizar mucho es que si conocemos al verdadero Jesús, y repito, no estoy hablando de recibirlo, estoy hablando de profundizar en nuestra relación con Él, vamos a estar firmes contra doctrinas falsas y sectas y ideas raras y portugueses que estén hablando en la televisión en la noche sobre la luz del mundo y cosas de ese tipo. Vamos a poder distinguir entre lo verdadero y lo falso porque estamos familiarizados con el verdadero. Y eso nos está llamando Jesús. Quiero leer en Hechos capítulo 4, versículo 13,
un verso que me gusta mucho también. Y es después de la historia de que Pedro y Juan fueron al templo y el cojo que estaba sentado mendigando en la puerta de la Hermosa fue sanado. Y en capítulo 4 llevaron a Pedro y Juan ante el concilio, ante el Sanedrín. Y Hechos capítulo 4 verso 13 dice que los líderes judíos vieron a Pedro y Juan y reconocieron que habían estado con Jesús. Voy a leer Hechos 4:13. Dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y técnicamente no sé si la hermenéutica, o sea, la interpretación correcta de este verso, quizás está diciendo que los del concilio los habían visto con Jesús y ahora vieron que eran los que estaban con Jesús. Pero yo creo que es más que eso. Dice que los del concilio vieron que eran hombres sin estudio, pues eran pescadores, y reconocieron que habían estado con Jesús y se asombraron de sus palabras porque estaban hablando algo especial. O sea, en las palabras de Pedro y Juan había algo que asombró a estos hombres religiosos judíos que conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, al derecho y al revés, que toda su vida la habían dedicado a estudiar la palabra de Dios, conocían, y vienen dos pescadores del vulgo, dos hombres sin preparación. Sin embargo, ellos reconocían que habían estado con Jesús. Y yo creo que hay una característica de las personas que tienen una comunión rica, una comunión íntima con Jesús. Hay un aroma, hay como una presencia en su vida. Y quizá, por ejemplo, si es un predicador o si es un cantante, o si es quien sea, yo creo que lo hemos experimentado. Hay veces que platicas con alguien y luego en 3-4 minutos te puedes dar cuenta que esta persona ha estado con Jesús. ¿Sí has experimentado eso? Porque cuando nos encontramos con Jesús, Jesús nos transforma. Porque Él es santo y cuando lo vamos conociendo, somos transformados de gloria en gloria, como dice en Corintios. Nos vemos a Jesús. Y las personas que caminan de cerca con Jesús, pues todos somos llamados a caminar, las personas que han invertido de su vida en conocer a Jesús, me refiero que tienen riqueza en la palabra y en oración y que han caminado con Jesús y quizás lo han servido, quizás han caminado con Él a través de años de servicio o no, pero hay algo que se percibe en ellos, que es el aroma de Jesús. Y yo quiero ser así, yo quiero reflejar a Jesús en mi vida, en mis palabras, en lo que yo hago. Y yo creo que el Sanedrín vieron a Pedro y Juan y reconocieron eso. Percibieron que habían estado con Jesús y que Jesús los había transformado. Yo quiero preguntarte, si alguien te conoce a ti y tiene una plática contigo, ¿tú tienes ese aroma a Jesús? Si tú estás en la prepa y tienes una plática con alguien, ¿se nota algo distinto en ti o es igual? Si tú estás en el trabajo o estés haciendo lo que sea, estás en un contexto no de la iglesia, ¿hueles a Jesús? ¿Transmites esa vida que Jesús nos transmite? ¿O alguien puede platicar contigo y ni cuenta se da? Dice Colosenses 2:7 que debemos de estar arraigados en Él. Y se nota cuando alguien está arraigado en Él. Se nota cuando alguien está profundamente edificado sobre Él y que toda su vida gire alrededor de Jesús. Si tu cristianismo no está centrado en Cristo, entonces solo es un ismo. La vida cristiana se trata de Él. Hebreos capítulo 12, otro verso conocido, pero
pero muy rico. Hebreos 12, si puedes abrir ahí, versículo 2. Y Hebreos 12 habla de poner nuestros ojos en Jesús. Y quiero hablar de esto un poquito, porque yo relaciono esto con estar edificado y estar arraigado en Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús. Ahora, Hebreos 11 es un capítulo famoso que trata de un solo tema y es una palabra cortita. ¿De qué habla Hebreos 11? De la fe. Y Hebreos 11.1 nos define la fe. Y Hebreos 11 básicamente es una recapitulación de héroes de la fe. Pequeñas biografías, que fulano hizo esto y ella hizo esto y él, y vemos la fe en tantos. Y luego Hebreos 12 liga Hebreos 11 y dice que tenemos alrededor nuestro una nube ¿de qué? De testigos, y esos testigos son los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y ellos están viéndonos, están viendo lo que hacemos, están atestiguando de nuestra vida, y lo que tú y yo hacemos como cristianos está ligado con lo que Abraham hizo, y lo que Noé hizo, y lo que Jeremías. Todos los héroes de la fe es un continuo, y nosotros estamos corriendo la misma carrera que ellos corrieron. Hebreos 12.1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos el peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Estamos hablando de una carrera, estamos hablando de una carrera de la fe. Y venimos con una herencia en el espíritu de los héroes de la fe, y la palabra nos dice que quita lo que te estorba, principalmente el pecado y otras cosas que puedan detenernos, que pueden ser como un peso en nuestra carrera, y corre. Esa es la idea, que corramos la carrera de fe. ¿Cómo vamos a correr? El verso famoso, Hebreos 12.2, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice la Reina Valera. El autor y consumador de la fe. Eso dice la Reina Valera. Que quiero ver, que veamos un poquito qué significa eso de autor y consumador. Tiene que ver con un inicio y con un final. Lo voy a leer en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice Hebreos 12.2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Cómo corremos? Corremos con nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús. El que inicia nuestra fe, pero no es nada más el que inicia, sino es el que perfecciona, el consumador. Esa palabra no quiere decir que nuestra fe terminó, no es que Jesús termina nuestra fe, sino que iniciamos la fe con Jesús, recibimos a Cristo por fe en nuestros corazones. Ese es el inicio de la vida cristiana, es el inicio de nuestra carrera, iniciamos. Yo creo que el error que muchas veces cometemos es el siguiente: recibimos a Cristo, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de grandes, levantamos la mano, somos salvos, y gloria a Dios, somos salvos. Pero no se trata nada más de la salvación, sino se trata de una carrera, y es perseguir y es persistir. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con los ojos puestos en Jesús. Lo vemos. Y quizás estemos corriendo de subida o algo difícil, ojos puestos en Jesús. Y quizás estemos corriendo de bajada y sea un tiempo de bendición, ojos puestos en Jesús. Quizás nuestra carrera nos lleve junto a aguas de reposo, los ojos están puestos en Jesús. Quizás nuestra carrera nos lleve junto a un valle de sombra de muerte. El chiste de la vida cristiana es ver a Jesús en todo lo que hacemos. Eso significa andar con Él, caminar con Él. Él va con nosotros en la carrera de la vida cristiana. No intentemos correr nuestra vida solos. El día de ayer tuvimos un seminario de maestros de niños. Muchas gracias a los que hicieron el esfuerzo por acompañarnos. En Agua Viva, donde estamos trabajando, cada año vienen grupos de americanos y vienen 20 a 30 grupos por año. Eso es algo lo que hacemos mucho, recibir grupos. Y muchos grupos vienen y hacen escuelitas de verano,
VBS en iglesias de Ensenada. Pues estamos tratando de cambiar porque yo personalmente no creo que son muy efectivos una escuelita de verano que hagan los americanos. Y habemos muchas iglesias, buenas iglesias en Ensenada y yo creo que es mejor que las iglesias mexicanas hagan escuelitas de verano o hagan ministerio de niños. Entonces, ayer hicimos un experimento, venía un grupo de la iglesia de Saddleback, donde pastorea Rick Warren, y entonces los invitamos, ¿por qué no dan una conferencia para enseñar a maestros? Y ellos le entraron y convocamos a la ciudad, invitamos a las iglesias que quisieran venir y gracias a Dios, bueno, fue un buen grupo de aquí de Porvenir, fueron 194 personas de 37 iglesias diferentes y eso se me hace muy especial. Y la mayoría de los que fueron eran los que están ministrando a niños y nos dieron varias clases, varios principios, pero dentro, algo que me impactó mucho fue casi al final en uno de los talleres, y algunos de ustedes probablemente estuvieron, quizás no todos, y un hombre estaba dando la clase y este hombre es voluntario en el Ministerio de Niños, me imagino que él trabaja en negocios o en otra cosa, y él tiene 7 años como maestro de niños. Entonces él y su hijo, porque este viaje misionero eran de niños de 12 años, de sexto de primaria, eran los que estaban haciendo el viaje misionero. Él y su hijo estaban anotados para venir a Ensenada. Y dice que hoy es domingo, el martes, él fue al doctor junto con su esposa y recibieron el diagnóstico, recibieron la noticia de que su esposa tiene un tumor canceroso en el cerebro. El martes. Entonces él inmediatamente pues estaban en shock y tenía programado este viaje que iban a salir viernes y pues le habló a los líderes del viaje y les dijo, ¿saben qué? Pasó esto, vamos a cancelar. Y le dijeron, claro que sí, está bien, vamos a estar orando. Y tenía su hijo de 12 años llamado Brandon y los papás le dieron la noticia a su hijo sobre el tumor y no sé en qué momento también le dijeron, el papá le dijo al hijo, ¿sabes qué? Vamos a cancelar la ida a Ensenada. Y el niño le contestó, no papá, no podemos cancelar la ida porque necesitamos estar cerca de Jesús y Jesús nos ha llamado a servir, tenemos que ir a servir y no hay que cancelar el viaje misionero. Y nos lo contó ayer el Señor y él estaba llorando y pues nos pusimos a orar por su esposa. Pero a mí me impactó la fe de ese niño y de varios niños que están siendo discipulados. Y yo creo que eso es lo más importante que yo aprendí ayer, es que las clases de niños en esa iglesia no nos enseñaron de qué tipo de juegos y cómo hacer mucho ruido y mucho escándalo, pero ellos tienen mucha intención al dar las clases, tienen el propósito, usan mucho esa palabra, y desde que entra un niño lo están discipulando, lo están formando muy ordenadamente en lo que quieren que el niño vaya aprendiendo y realmente lo están formando como un seguidor de Jesús. Y varios niños pasaron a dar su testimonio y pues niños de 12 años, poquito nerviosos o algunos leyéndolo, pero se ve una fe genuina en ellos. Y miré a ese niño de 12 años que dice, quiero ir a un viaje misionero aunque mi mamá me acabo de enterar que mi mamá tiene un tumor en el cerebro. Y veo que está agarrándose de Jesús. Muchas veces tenemos un problema y el problema se lo echamos en cara a Jesús. No, Dios, ¿por qué esto? Correr con los ojos puestos en Jesús significa, por lo que estamos pasando en nuestra vida, Jesús lo está pasando con nosotros. Y corremos con Él. Quizás tienes un hijo adolescente y estás hijo o hija adolescente y estás sin entenderse y están saliendo chispas y estás discutiendo con tu hijo o con tu hija y estás frustrado. Ahí es donde tienes que poner los ojos en Jesús. Quizás tienes una enfermedad y estás frustrado y estás sin esperanza o estás cansado de luchar contra una enfermedad.
puesto los ojos en Jesús? O a lo mejor son los tiempos buenos. A veces nos agarramos de Jesús en los tiempos malos, pero en los tiempos buenos nos olvidamos de Él. No, te llegó un dinero extra. Puesto los ojos en Jesús, ¿cómo vas a usar ese dinero? A lo mejor te está yendo bien aquí o allá. En cualquier circunstancia de la vida, tenemos que correr la carrera con los ojos puestos en Él. Yo creo que la manera que reaccionaron Shady y Kim cuando sucedió el accidente de Karina, y también la manera que mi papá reaccionó el día y las semanas y hasta ahora, yo creo que todos somos testigos de que ellos han puesto los ojos en Jesús. Y no es fácil. A mí me tocó estar ahí, me tocó estar cuando cayó la portería y que Karina cayó y sangrando ahí en el campo y yo estuve corriendo y buscando la ambulancia y no es fácil, pero necesitamos aprender a agarrarnos de Jesús y a poner nuestros ojos en Él. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata estar profundamente arraigados a Él, edificados sobre Él. De eso se trata. Dice, quiero leer este primero. Al final de la gran comisión, en Mateo 28, que Jesús dijo, vayan, id por todo el mundo y ser discípulo a todas las naciones. Y la última promesa que Jesús nos da es, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ascendió al cielo, Jesús está ahorita en el cielo, pero espiritualmente Jesús está contigo, está conmigo. Eso se trata de la vida cristiana. Y yo creo que estar arraigado en Jesús, estar profundamente arraigado y que mi vida esté edificada sobre Él, significa que yo estoy caminando con Jesús. Vamos a regresar a Colosenses. Colosenses capítulo 3. No sé por qué me acuerdo de Santiago Samarín, hace varias décadas que predicó aquí con nosotros y predicó este versículo y habló de la gallina. Dice que la gallina siempre está picando para abajo. Y Colosenses 3 dice que debemos levantar la vista y mirar para arriba. Dice Colosenses 3, versículo 1, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Para mí, poner los ojos en Jesús y estar arraigado y edificado sobre Él, parte de lo que incluye es de que yo no estoy viendo las cosas con una perspectiva terrenal. Estoy viendo las cosas de una perspectiva eterna. Lo que importa para mí es lo eterno. Pongo mi vista en lo eterno. Y, por ejemplo, si alguien me pide mi carro prestado para algo, para ir a predicar o para darle un ride a alguien a la iglesia, si pienso en lo terrenal, digo, no quiero que se me malgaste mi carro. Pero si pienso en lo eterno, digo, sí, yo quiero invertir en esa vida, porque cuando nos vayamos al cielo no nos vamos a llevar ningún carro, ¿verdad? Pero sí las almas son eternas. Entonces, vivir nuestra vida viendo lo eterno, viéndolo de arriba, porque estamos crucificados con Cristo, estamos muertos a esta vida. Eso se trata, poner nuestra vida en Jesús. Si vemos la muerte de Karina y vemos lo terrenal, simplemente es una frustración decir, Dios, ¿por qué te la llevaste? Si era tan chica, si era tan inocente, ¿por qué sucedió esto? Pero si vemos lo eterno, decimos, Dios, tú estás en control, tú eres Dios, confiamos en ti. No estamos viendo lo del momento, no podemos vivir la vida nada más con nuestros ojos
para abajo, como la gallina, picando para abajo, para abajo, para abajo, quejándonos, ay no, esto y siempre, pobrecito de mí, siempre la víctima. No, esa no es la manera de vivir. Se trata de ver lo eterno y vivir nuestra vida enfocado en lo eterno. De eso se trata al vivir nuestra vida en Él. Vamos a terminar y yo quiero ver estos 4 puntos prácticos y vamos a continuar las próximas 2 semanas viendo Colosenses. Colosenses tiene 2 pasajes que los llaman los himnos de Cristo. Colosenses desde 1:15 en adelante y en capítulo 2. Y son de los pasajes bíblicos más profundos que hablan acerca de Jesús, de quién es Jesús, de la obra redentora de Jesús. Entonces eso vamos a ver el próximo domingo. Pero quiero terminar retándote a cómo hacer esto en términos prácticos. ¿Cómo puedes arraigarte en Jesús? ¿Cómo puedes edificar toda tu vida en Él? Número 1, estudia los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El centro de la Biblia es la vida de Jesús. Y quizás estás leyendo la Biblia en un orden, no rompas tu orden, pero yo quiero retarte, métete a Mateo, estudia Mateo, ve Mateo, estudia las palabras de Jesús, métete a Juan y ve cómo Jesús es la luz del mundo y cómo es la resurrección y la vida, y léelo, y no más porque lo leíste una vez, no te conformes, vuélvelo a leer, y lee Marcos y lee Lucas y clávate en los evangelios porque hay mucha vida hay mucha vida espiritual cuando vemos a Jesús. Estaba pensando hace rato, no sé si a mí me gusta la música de Jesús Adrián Romero. Yo sé que a muchos, aleluya, a muchos les gusta. Jesús Adrián Romero, no hablando musicalmente de ni su voz ni su producción, algo que se me hace bien especial de Jesús Adrián Romero es que Jesús Adrián Romero se clava en Jesús. Y pon el disco que quieras de Jesús Adrián Romero y varias de las canciones hablan de Jesús. Y se clava en Jesús. Y hay una riqueza espiritual. Al escuchar a Jesús Adrián Romero, Jesús Adrián Romero hace mucho aquí en Ensenada organizó un congreso. Algunos estuvieron. Pasión por Jesús. Y es un hombre que busca a Jesús, que ha estudiado y se ha metido y es atractivo. Yo te voy a hablar de cómo Jesús es atractivo. Estudia los evangelios. Número 2, estudia la Biblia con los ojos en Jesús. Jesús es el centro. A veces, cuando Jesús resucitó y en Lucas 24 se encontró con 2 discípulos en el camino a Emaús y no lo reconocieron y fueron caminando. Y dice Lucas 24:27 que Jesús agarró toda la Biblia, o sea, en plática, y desde el principio hasta el final habló de Él mismo en la Biblia. O sea, les mostró cómo todo el Antiguo Testamento hablaba del ungido, del Mesías, del Cristo. Lucas 24:27 dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. La Biblia se trata de Jesús. Sea Eclesiastés, o sea Salmos, o sea Génesis, o sea Éxodo, obviamente hay otros temas y hay historias y todo, pero Jesús es el tema que abarca toda la Biblia. Ve a Jesús en el Cordero Pascual, en la Pascua. Ve a Jesús en Isaías cuando se profetiza sobre Él. Ve a Jesús en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Jesús es el centro de nuestro cristianismo. Si sacamos a Jesús de nuestro cristianismo, nos quedamos con una religión de costumbres y creencias y tradiciones. Jesús es el centro y es lo que vivifica tu fe y mi fe. Necesitamos ver a Jesús, necesitamos voltear a Jesús. Número 3, ora a Jesús. Cuando estás orando, estás platicando con Él, que tu oración no sea algo repetido, religioso, sino ora a una persona, el Hijo de Dios, Jesús, tu Salvador. Y número 4, habla de Jesús.
Cuando hablamos de Jesús, estoy hablando como de compartir tu fe. Muchas veces invitamos a alguien a la iglesia o invitamos a alguien a un evento o tenemos una plática de la Biblia con alguien y no tenemos mucho éxito al testificar o al compartir. ¿Por qué? Porque la religión no atrae a nadie. Si tú le dices a alguien, ven a mi iglesia, quiero invitarte, no invites a la gente a tu iglesia, invítelos a conocer a Jesús. Jesús dijo en Juan 12:32, creo, déjame ver. Juan 12:32. Jesús dijo, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y está profetizando sobre cuando iba a ser levantado en la cruz, pero yo creo que es un principio espiritual bien importante. Jesús es atrayente. Jesús es atractivo. Cuando tú levantas a Jesús, eso atrae. Dice Salmo 45 que Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. Hay una atracción, o sea, Jesús es el ser más hermoso del universo. Cuando tú testificas, que cuando tú hables con alguien y tú presentas a Jesús, nadie está cerrado a Jesús, o muy pocos. Es muy, muy difícil que encuentres a alguien que Jesús les repele. No, Jesús, por la belleza de su ser, por quién es Jesús, Jesús es atractivo. La religión es otra cosa. Si tú le dices a alguien, oye, ven a mi iglesia y ahí te vamos a enseñar a no fumar y no tomar y no hacer esto y no hacer lo otro, eso no es atrayente. Pero Jesús siempre es atractivo. Aprende a compartir de Jesús. Vivifica tu relación con Jesús. Platica con otros. Sea testificar, en plan de testificar o sea en plan de plática. Oye, qué increíble Jesús, cómo murió por mí, qué increíble cómo Él está conmigo y cómo cuando me siento mal, y lo que tú estás viviendo, hay vida en eso, esa es tu relación con Cristo. Somos llamados a construir toda nuestra vida sobre Él. Si hay alguien aquí que no ha conocido a Jesús, no has invitado a Jesús como tu Salvador, y tú sabes que lo necesitas, porque si tú no tienes a Jesús, yo sé que tú sabes que no lo tienes y yo sé que te das cuenta que te falta. Fuimos creados con una necesidad de salvación, de un Salvador, y solamente Jesús puede darte vida, solamente Jesús puede perdonar tus pecados. No hay ninguna otra manera, no es portándote bien, no es con obras, no es con tradición y religión, solamente Jesús. Si hay alguien aquí, si tú estás aquí y tú no has recibido a Jesús y tú no eres salvo de tus pecados y quieres recibir a Jesús como tu Salvador, yo quiero orar contigo y ayudarte a hacerlo.